Ok, ahorita que lo con el teléfono que ya está, pero... Mira, vos sos el que subió. No voy a tirar tu nombre en todas las redes sociales. Estábamos hablando entonces de que la circulación pulmonar realmente tiene dos circuitos, ¿ok? El uno que lleva sangre pobre en oxígeno, que tiene un alto flujo y una baja presión, se refiere a la circulación pulmonar, a la que nace en la arteria pulmonar, la que viene de los sistemas venosos, pasa por el corazón derecho y sale a la arteria pulmonar. Pero hay otro flujo, otro circuito en el pulmón, que no se le toma mucha importancia y es importante, porque alguien debe nutrir al pulmón, al tejido parenquimatoso pulmonar, a los alveolos. ¿Quién nutre? ¿Quién da la nutrición al pulmón? Al tejido parenquimatoso pulmonar, a los tabiques. Ok, entonces el tejido parenquimatoso pulmonar es irrigado por las arterias bronquiales, ¿no es cierto? Las arterias bronquiales son las que dan la nutrición realmente al pulmón propiamente dicho. Las arterias bronquiales nacen directamente de la aorta, vienen de circulación sistémica, por eso tienen una presión alta, aunque su flujo es bastante bajo. Solo sirven para llegar al pulmón, realmente, ¿ok? Ahora bien, aquí cabe una reflexión, y es que las arterias bronquiales, como todo circuito arterial, necesitan un circuito de retorno, un circuito venoso de retorno, que son las venas bronquiales. Y aquí el asunto, ¿no es cierto? Aquí está lo interesante de la circulación bronquial. ¿Dónde desembocan las venas bronquiales? Venas bronquiales, ¿dónde desembocan? ¿Dónde desembocan las venas bronquiales, chicos? Y es interesantísimo dónde desembocan las venas. Miguel, ¿dónde desembocan las venas bronquiales, chicos? Claro, las venas bronquiales. ¿Dónde están? Entonces las venas bronquiales desembocan en las venas pulmonares. Y al desembocar las venas bronquiales en las venas pulmonares, ustedes imagínense, ¿qué es lo que está pasando? Algo está pasando. Las venas bronquiales van y se meten en las venas bronquiales, en las venas pulmonares. ¿Qué está sucediendo ahí? ¡Eso, duro! Se está mezclando sangre oxigenada. Recuerden usted que la circulación pulmonar regresa por las venas pulmonares, pero con sangre oxigenada. En cambio, las venas bronquiales llevan sangre desoxigenada, pobre en oxígeno. Por eso es que la circulación bronquial en general lleva el 1% del gasto cardíaco. Quiere decir que el 1% de circulación que está retornando hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares es sangre que no se oxigenó, proveniente de la circulación bronquial. En otras palabras, fisiológicamente, no toda la sangre que sale del vestíbulo izquierdo es sangre que se oxigenó. Hay un pequeño porcentaje procedente de qué? De la circulación bronquial que no se oxigena. ¿Ok? Entonces, ese porcentaje es pequeño, realmente 99% de la sangre está saliendo oxigenada, pero fisiológicamente deben reconocer ustedes que hay una circulación bronquial que es responsable de un pequeño cortocircuito a través de la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada de las venas bronquiales que desembocan en las venas pulmonares. ¿Ok? Entonces, estos son los circuitos pulmonares que ustedes deben conocer. ¿Ok? Ahora bien, para hablar de circulación pulmonar debemos volver a recordar nuestro corazón, ¿no? Y aquí en nuestro corazón es importante recordarles que nosotros debemos analizar la presión en el ventrículo derecho y la presión en la arteria pulmonar.
tal cual lo hemos hecho muchas veces ya en relación al ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Ahora vamos al corazón derecho. Si hacemos la curva de presión de la aorta, ¿cómo es? Valores. 80-120. ¿Cuál es tu presión arterial? Entonces tenemos 120, 80. Y el ventrículo izquierdo hace esto, ¿no es cierto? El ventrículo izquierdo hace esto. Igual a sus presiones y cae casi a 0. Eso hace el ventrículo izquierdo. No se olvide que las dos presiones, la del ventrículo izquierdo y la de la aorta, el momento de la sístole, se igualan. Son presiones que se igualan. Ahora bien, vamos al lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón realmente tiene curvas de presión bastante similares, igualitas realmente. Y entonces el ventrículo derecho hace esto, la curva de presión, con la diferencia de que los valores de presión en el ventrículo derecho, estamos hablando de este ventrículo, son mucho más bajos. Entonces tenemos una presión sistólica de ¿cuánto en el ventrículo derecho? De 25, y cuando se contrae el ventrículo derecho y manda la sangre hacia la arteria pulmonar, esta desciende a valores de 0 o 1 milímetro de mercurio. Y entonces tiene una presión de 25 o 1, 25 o 2 del ventrículo derecho. Ok. La presión sistólica de la arteria pulmonar, por lo tanto, ¿cuánto será? La sistólica de la arteria pulmonar, ¿cuánto será, hijita? No, por supuesto, pues es los mismos 25 que tiene el ventrículo derecho cuando se abre, ¿no es cierto? Entonces tenemos una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio, se cierra la válvula pulmonar y vuelve a descender a su presión diastólica, que es de 8. En otras palabras, la presión de la arteria pulmonar es de 25, 8. Si la otra nos da una presión de 120-80, la pulmonar nos da una presión de 25, 8. Este valor de la arteria pulmonar, este valor con el que está saliendo acá durante la sístole de 25 milímetros de mercurio y durante la diástole de 8, no deben olvidarse, porque en base a estas presiones es que nosotros estamos hablando de hipertensión pulmonar naturalmente. Si es que estas presiones se elevan a valores muy altos, estamos hablando de ¿qué? De que ese paciente tiene hipertensión pulmonar. Ok, entonces no nos deben olvidar. Esta es las curvas de presión de arteria pulmonar y de ventrículo derecho. 25. Guyton hace un recuento de lo importante que son los pulmones para almacenar sangre en estas líneas siguientes. Habla de que también sirve como reservorio de sangre. Cuando uno abre el pulmón realmente se da cuenta de la cantidad de sangre en el pulmón, sobre todo en microcirculación. Es rojo, el pulmón es absolutamente rojo cuando uno hace una toracotomía y abren tórax, el pulmón es rojo, inundándose con un glóbulo. Y cuando quieren operar un lóbulo, nosotros tenemos que intubar en el selectivo, es decir, mandar solo el tubo endotraqueal a un bronquio, y ya vemos la diferencia, ¿no? Entre un globo que está aplastado, que no se está ventilando, y el que sí se ventila, que se infla. ¿Ok? Entonces, recordarles eso, ¿no? Que el pulmón también actúa como un reservorio de sangre. Y que hay características especiales en la circulación pulmonar, de hecho, las hay. Una de estas se conoce como el fenómeno de vasoconstricción hipóxica, o lo que en Guyton llama la regulación de flujo en relación a la concentración de oxígeno tisular. ¿Ok? Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si este es un alveolo, usted recordará que los alveolos tienen junto a ellos siempre un capilar, y entonces tenemos capilares. Naturalmente aquí se da el intercambio alveolo-capilar. Ahora bien, si yo tengo un alveolo bien oxigenado, bien ventilado, voy a tener un alveolo bien perfundido, es decir, con buen flujo de oxígeno. En otras palabras, si yo tengo aquí una buena concentración de oxígeno en el tejido pulmonar, va a haber un adecuado flujo sanguíneo.
¿Qué pasa en los tejidos? ¿Qué pasa en los tejidos cuando disminuye la concentración de oxígeno? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo local? Exactamente, ¿no es cierto? Asumamos aquí que disminuye la concentración de oxígeno en el alveolo, en el tejido pulmonar. Aquí, en el vaso, ¿qué sucede entonces? Debería haber ¿qué? Vasodilatación. Esto sucede en todos los tejidos, excepto en el pulmón. En el pulmón se da un fenómeno que se conoce como vasoconstricción hipóxica. Así está en Gannon. En la fisiología de Gannon la van a encontrar así. En Guyton no, Guyton le da 3 vueltas ahí. Pudiéramos llamar regulación de flujo en base a oxígeno o algo así. Da un nombre larguísimo. Ok, este es el fenómeno de vasoconstricción hipóxica, que dice que cuando disminuye la concentración de oxígeno en el tejido pulmonar por más allá del 70% de lo normal, los vasos adyacentes a esas zonas de disminución de oxígeno, en vez de producir vasodilatación, producen ¿qué? Vasoconstricción. Este fenómeno se conoce como el fenómeno de vasoconstricción hipóxica. ¿Qué quiere decir? Vasoconstricción hipóxica. Hasta su nombre lo indica. Se cierra el vaso porque disminuyó la concentración de oxígeno en el tejido. Ahora bien, ¿por qué se da ese fenómeno? Sí, para algo de ser. Para algo de servir que se cierre el vaso en estas zonas. Se cerró el vaso, ¿no? Más chiquito aún, más estrecho. Se cierra el vaso. ¿Para qué se cierra el vaso en estas zonas que no tienen alveolos bien oxigenados? ¿Para qué será? El fenómeno de la vasoconstricción hipóxica tiene una razón de ser en la fisiología pulmonar. Tiene una razón de ser. Y es que yo les pregunto a ustedes, ¿tiene algún sentido que pase sangre por acá si no va a captar oxígeno? Porque la función del pulmón es ese, captar de oxígeno a la sangre que está pasando a través del mismo. Por lo tanto, miren, perfecto que debe funcionar, qué bonito que es saber fisiología. Por lo tanto, si disminuye la concentración de oxígeno en un alveolo, el vaso se cierra. Al cerrarse el vaso, la sangre que debía pasar por acá se redistribuye hacia zonas de alveolos que están bien ventilados, bien oxigenados. Con eso aseguramos de que la mayor parte de sangre que sale de los pulmones es sangre que se va a oxigenar. Entonces, el fenómeno de la vasoconstricción hipóxica simplemente es un fenómeno que nos está asegurando que oxigenación de qué? De la sangre. Porque de nada sirve que pase la sangre por alveolos que no están bien oxigenados. Ok, a esto se le conoce como el fenómeno de vasoconstricción. Importante para darnos cuenta que sucede todo lo contrario con el resto del tejido, ¿no? En el resto del tejido baja la concentración de oxígeno e inmediatamente hay vasodilatación. Finalmente, hablemos de las zonas de flujo pulmonar. Señorita, vean a su compañero. Más suave nomás. En este momento de su compañero, ¿dónde hay más flujo? ¿En los vértices pulmonares o en las bases pulmonares? ¿O el flujo es igual y la presión es igual? Claro. Te voy a dibujar el pulmón de tu compañero en la pizarra. Este es el pulmón de tu compañero ya dibujadito en la pizarra. Te estoy preguntando si cuando ingresa a nivel del corazón, en la arteria pulmonar, el flujo es igual en todas las zonas pulmonares, o dónde hay más flujo, en los vértices o en las bases. ¿Por qué? Es lo que hablábamos cuando conversamos de circulación venosa, ¿no es cierto?
que la mayor parte de la sangre siempre se va hacia dónde? Hacia los miembros inferiores por el peso de la sangre, es decir, por la presión hidrostática, que hace que la sangre vaya hacia los miembros inferiores. Ahora bien, esto ha hecho que cuando ingrese de la arteria pulmonar, la mayor cantidad de la sangre siempre se vaya hacia dónde? Hacia las bases pulmonares, ¿no? La mayor cantidad de sangre siempre se va hacia las bases pulmonares. Eso no quiere decir que a los vértices no vaya sangre, claro que va, pero en menor cantidad de lo que va a las bases pulmonares. Esto ha hecho que se investigue y se determine que entre la parte más alta del pulmón y la parte más baja del pulmón hay alrededor de 23 milímetros de mercurio de diferencia de presión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entre el vértice y la base pulmonar hay una diferencia de 23 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en otras palabras, hay 23 milímetros de mercurio menos de presión que lo que hay acá. O lo que es lo mismo, que acá hay 23 milímetros de mercurio más de presión que lo que hay en los vértices. ¿Ok? Esto es lo primero para analizar al introducirnos en las zonas de flujo pulmonar. Hay 3 zonas de flujo pulmonar. Zona 1, zona 2 y zona 3 de flujo pulmonar. Las zonas de flujo pulmonar se relacionan entre la presión en el capilar, y la presión que puede haber en el alveolo, ¿sí? Y entonces relaciona las zonas de flujo, presión alveolar y presión circulatoria. La zona 1 se la conoce como zona de ausencia de flujo. Es la zona de ausencia de flujo. ¿Por qué? Porque en la zona 1 la presión en el alveolo es mayor que la presión en el vaso, en el capilar, en todo momento del ciclo cardíaco. Quiere decir que, como aquí en el alveolo es mayor que la presión en el capilar, los capilares se colapsan, se cierran y por lo tanto hay ausencia de flujo. ¿Ok? Esa es la zona 1. La zona 2 se la conoce como zonas de flujo intermitente. Esta es la zona de flujo intermitente. ¿Por qué? Porque durante la sístole, la presión en el capilar es mayor que la presión en el alveolo, pero durante la diástole, la presión en el alveolo es mayor a la del capilar. Por tanto, durante la sístole sí hay flujo y durante la diástole no existe flujo. Eso se conoce como flujo intermitente, característico de las zonas de flujo 2. Y si seguimos la corriente, la zona de flujo 3, ¿cuál será, señorita? Es como esos jueguitos que sacan en las redes, ¿no es cierto? Y siga la corriente y no están viendo qué seguirá, ¿no? ¿Y la zona 3? Flujo. Eso, flujo continuo. Y se caracteriza por la presión del capilar es mayor. No sé si vos estás en clase, no yo. Se caracteriza porque la presión en el capilar es mayor que la presión en el alveolo en todo momento del ciclo cardíaco, tanto en sístole y en diástole. Por tanto, en todo momento del ciclo cardíaco hay flujo. Ok, en resumidas cuentas, en este pulmón puede haber ausencia de flujo, en donde la presión en el capilar, en el alveolo es mayor que la del capilar, en todo momento del ciclo cardíaco. Puede haber flujos intermitentes, en donde la presión en la sístole es mayor en el capilar y por lo tanto permite el flujo, pero no en diástole. O puede haber flujo continuo en donde en todo momento del ciclo cardíaco se produce flujo. ¿Por qué? Porque la presión en el vaso es mayor que la del alveolo. ¿Ok? Muy bien, estas son las zonas de flujo. Zona 1, ausencia de flujo. Zona 2, flujo intermitente. Y zona 3, flujo continuo. Ahora bien, viejo, en el pulmón de tu compañero, mira bien, en el pulmón de tu compañero y en el de todos ahora, ¿qué zonas de flujo normalmente existen? Mira bien y dime, ¿dónde hay 1, dónde hay 2, dónde hay 3? Todo es 1, todo es 2, todo es 3. ¿Cómo será la vaina, no?
Si reflexionamos bien. No sé, tú dime. En la base continuo, 3. En los broncos sería 2. Dale. En los broncos sería 2. ¿Ah? Aquí zona 1. No te escucho bien, hijo. ¿Por qué? Ahora dime por qué, si esa es tu reflexión. Pues que no debes escuchar al resto, tienes que reflexionar tú solito. Mande. ¿Por? Estas son las 3 zonas de flujo pulmonar que existen. Les estoy preguntando en el pulmón y en sus pulmones en este momento, mientras están de pie o sentados, en donde hay diferencia de la presión hidrostática, ¿qué zonas de flujo existen? ¿Cuáles habrá? 2 y 3. ¿Cuáles hay? 2 y 3. De aquí a acá, zona 2. De aquí a acá, zona 3. ¿Por qué? A ver, dale. ¿Por qué? Hay zonas 2 y zonas 3. Ok. Realmente hay zona 2 y zona 3 de esta manera, ¿no? Los vértices son zona 2 y las bases son zona 3. En sus pulmones, si medimos zonas de flujo, en este momento sus vértices serán zona 2 y sus bases son zona 3. Y tienen que ver con el hecho de que entre la parte más alta y la parte más baja de los pulmones hay una diferencia de 23 milímetros de mercurio. Pero de los 23 milímetros de mercurio, del nivel del corazón hacia arriba son 15 menos y hacia abajo son 8 más. 15 más 8, 23. Que es la diferencia entre la parte más alta y más baja del pulmón. Ahora bien, si usted recuerda que de donde ingresa el corazón, que es un valor X, hacia arriba será X menos 15 y hacia abajo será X más 8, ¿no es cierto? Ok, ahora lo único que deben reflexionar es, o hacer el ejercicio es, en relación a las presiones reales, ¿no es cierto? Y entonces, dale loco, presión histórica de la arteria pulmonar. Ya, ahora vamos a reemplazar la X nada más. 25 hacia los vértices, menos 15, 10 milímetros de mercurio. Ya tenemos la presión en el vaso, ¿no es cierto? Ya tenemos la presión en el vaso. Ahora nos falta saber la presión del alveolo. Señor que está al final, no, ya lo conté a usted. A ver, sube video, dale, presión alveolar. No, ¿cuál es la presión alveolar? La presión alveolar la vimos en la primera clase de 0, ¿no es cierto? Entonces, si ya tenemos la presión alveolar siempre es de ¿cuánto? 0. Ok. Ahora bien, mire usted. 25 con la que ingresó durante la sístole, menos 10, quedó 10 positivo. 10 es mayor que 0 que la presión alveolar. Sí, por lo tanto, durante la sístole sí existe flujo sanguíneo. En los vértices estamos analizando. Ahora bien, ahora asumamos que no nos interesa durante la sístole, sino queremos hacer el análisis durante la diástole.
La diastólica era de 8. Menos 15, ¿cuánto sale? Menos 7. Menos 7. ¿Es mayor que 0? No. La presión en el alveolo ahora es mayor que la del capilar. Por eso es que durante la sístole sí hay flujo y durante la diástole hay ausencia de flujo intermitente, característico de las que de los vértices pulmonares. ¿Ok? Por eso es que los vértices pulmonares tienen flujo de zona 2. Por esta razón, porque hacia arriba del pulmón, del ilio pulmonar, son 15 milímetros de mercurio menos, porque toda la sangre se va hacia las bases. ¿Ok? O la mayoría, perdón. Ahora bien, hagamos el mismo análisis ahora con las bases, porque es mucho más fácil. Si ingresamos con 25 durante la sístole, 25 más 8 es 33. ¿33 es mayor que 0? Sí. Vamos con la presión diastólica. 8 más 8. 16 es mayor que 0. Por eso es que las bases pulmonares son zona de flujo 3. ¿Por qué? Porque en todo momento del ciclo cardíaco la presión en el vaso es mayor que la presión en el. Por eso las bases pulmonares son zonas de flujo 3. ¿Ok? En otras palabras, sus pulmones siempre van a tener zonas 2 y zonas 3. Porque la zona 1 es zona patológica. Solo se necesita en situaciones patológicas. Por ejemplo, en un shock hipovolémico, ¿no es cierto? En donde hay pérdida de sangre, usted ya sabe eso. Si pierde sangre, pierde presión. Y si pierde presión sistémica, también va a perder presión pulmonar. Y entonces, yo les voy a tomar así, verán que les digo. Es que no nos dijo. No, sí les dije, siempre les digo lo que les voy a tomar. Y entonces nos viene el paciente chocado con una presión de 13,6. Por favor, determine el flujo sanguíneo en los vértices pulmonares. Señorita, viejo, flujo sanguíneo en los vértices pulmonares. En la sístole va a ser de menos 2 en la sístole. Y entonces, En la sístole no hay flujo. ya en la sístole no hay flujo, ¿no es cierto? En cambio en la diástole va a ser de menos 21 y va a haber mucho menos flujo. Exactamente. Es decir, en sístole y en diástole la presión en el alveolo es mayor que la presión del capilar del vaso. Por lo tanto, ¿hay qué? Entonces, ¿en qué se convirtió el vértice pulmonar? Exacto, se convirtió en una zona. Toda esta zona se convirtió en zona 1, es decir, ausencia de. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar? Lo importante de esto es de que usted imagine lo importante de corregir el shock. Porque si usted no corrige el shock, va a tener la mitad de sus pulmones sin oxigenar. Sin oxigenar. ¿Por qué? Porque no va a tener la presión suficiente para ¿qué? Para vencer a la presión del alveolo. Y por lo tanto va a constituir a su pulmón, va a convertir a su pulmón en zona de flujo 1. La zona de flujo es grave en tanto y cuanto todo este pulmón tiene disminuido su intercambio gaseoso, porque no hay flujo sanguíneo. Ahí está la gravedad del shock y el que las zonas pulmonares se conviertan en zonas. Ok, entonces así es como tomaremos. Lo mismo sucede con el ejercicio, ¿no? Durante el ejercicio, ¿qué pasa con las presiones? Aumentan, ¿no es cierto? Y en vez de que tengamos 25,8 durante el ejercicio, digamos que sube a 33,16, ya, la arteria pulmonar. ¿Qué pasó con el vértice pulmonar? ¿Se convirtió en qué? No se convirtió todo él en zona de flujo 3. ¿Tiene alguna razón lógica de haberse convertido en zona de flujo 3? Por supuesto, porque en todo momento del ciclo cardíaco vamos a tener ¿qué? Flujo y por lo tanto intercambio gaseoso. Porque ustedes necesitan más oxígeno durante el ejercicio. Entonces mire cómo su máquina, su cuerpo es funcionalmente perfecto, ¿no? Fisiológicamente perfecto, siempre. ¿Okay? Es porque justamente se dan todas estas modificaciones para que nosotros podamos vivir adecuadamente. Pero no solo la parte circulatoria puede variar, sino también la parte del alveolo. En vez de que varíen las presiones en los vasos, puede variar. ¿Podrá variar la presión alveolar? En vez de que sea 0, sea otro valor. ¿Hay chance o no hay chance?
¿Achas o no achas? Pues, los músicos, los que hacen instrumentos de viento, han visto en los pueblos, ¿no? En los pueblos todavía es lindísimo la banda de pueblo ahí, ¿no? Y entonces de repente de ronda te tocas y en la boca te sale así. Él está creando presión positiva en el avión. Y en vez de que sea cero su presión, son personas que llegan a 12, 15. Y entonces son presiones extremadamente altas. Si analizamos, si usted le ve el momento que está tocando y inmediatamente después, usted se va a dar cuenta al acercarse que los labios tienen cianóticos, morados. ¿Por qué? Por la disminución de oxígeno. Porque todo el pulmón, o parte de él, se está produciendo en una zona del flujo 1, por aumento de la presión alveolar. ¿Ok? Entonces, mire que también la presión alveolar puede variar y determinarnos una alteración en las zonas de flujo 1. ¿Listos? Señores, estas son las zonas de flujo pulmonar. Hoy no vamos a acabar el capítulo, vamos a hablar de otras cosas. ¡Dudas!